cuando Él dijo consumado es y expiró. ¡Prum! ¿Qué sucedió en ese momento? Dice que hubo un gran terremoto. En ese momento hubo un gran terremoto. Las piedras se partían. Las piedras se partieron. ¿Cuándo las piedras se parten en un terremoto? Las piedras normalmente no se parten en un terremoto, pero hubo un terremoto, las piedras se partían. El velo del templo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. No sé si sabían la altura, pero con esa altura, para que se rasgara de arriba hacia abajo, no lo hicieron seres humanos. Dios mismo cogió el velo y lo abrió. ¿Por qué? Porque con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa barrera que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, esa barrera se eliminó. Esto, sé que hay personas que están en ese momento escuchando y que esto no lo tenían claro o no entendían esa parte a qué era. Eso se refiere a eso. ¿Por qué había en el tabernáculo, los que han hecho el estudio del tabernáculo, tenemos un estudio del tabernáculo, una playlist en YouTube que se llama así Tabernáculo y tiene 30 videos donde hablamos elemento por elemento del tabernáculo. Cuando miramos el velo, ¿qué hacía ese velo? Hacía separación. Había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, habían personas que podían entrar hasta el lugar santo y no les pasaba nada. No, realmente cualquier persona podría entrar. No debería entrar cualquier persona, pero podía entrar cualquier persona aún al lugar santo. Pero al lugar santísimo, donde está Dios, solo podía entrar una persona que se ha santificado. Al lugar santísimo ya no podía entrar con pecado. ¿Qué era ese velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo? Ya que cualquier persona podría entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. ¿Qué pasaba si una persona cualquiera que no se hubiera santificado, si esa persona llegaba a entrar al lugar santísimo, inevitablemente moría? Es más, solamente podía entrar un grupo muy pequeño de personas, era un grupo selecto de personas y esas personas tenían que santificarse. Pero cuando ese velo se rasgó esa pared intermedia. ¿Ya se acuerdan cuál es esa pared intermedia? El pecado. El pecado hacía división entre nosotros y Dios. Cuando Dios rasgó ese velo de arriba hacia abajo, nos dio franca entrada delante de la presencia de Dios. Es maravilloso, ¿no? Nosotros no teníamos posibilidad de entrar a la presencia de Dios, a menos que fuéramos santos. Pero cuando Dios rasgó ese velo, ¿qué nos dio a entender? Ya no hay esa pared intermedia que nos separaba de Dios, ya no hay, esa pared intermedia ya no hay. Ya tenemos franca entrada. Por eso dice la Biblia, creo que es en Lucas 16:16, vamos a mirar, Lucas 16:16. Lucas capítulo 16, versículo 16, ¿qué dice? Ya, sí, ese versículo, mira qué dice, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué cosa era hasta Juan el Bautista? Está refiriéndose a Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista, ¿qué era? La ley, los profetas. Porque la ley, ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley, como dice Romanos 3, versículo 19, ayer lo enfatizó bastante el hermano Pedro Wilches. En la ley de ese versículo 19 dice, todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Así dice, ¿no? ¿Para qué es la ley? Todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? ¿Los justos o los pecadores? Los pecadores están bajo la ley. Por eso cuando uno trata de compartir el Evangelio y va donde hay personas que todavía no conocen de la justicia de Dios. Como no conocen la justicia de Dios, ellos están tratando de establecer su propia justicia y se hacen llamar pecadores. Todavía dicen, claro, todos somos... ¿Quién va a decir que no? Por supuesto que todos somos pecadores. Esa persona tiene su propia justicia. ¿Qué dice Romanos 10? Vamos a mirar Romanos 10 sobre la propia justicia. Romanos capítulo 10. Si hay ahorita preguntas, es bueno que las anoten y me las pueden hacer por el interno. Ya al final vamos a hablar sobre esa sección de preguntas. ¿Cuándo pueden hacer preguntas? Todo tiene su orden, ¿no? Todo tiene su orden. Entonces, Romanos capítulo 10 dice, el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Es terrible lo que dice este versículo. ¿Qué dice? Dice, ignorando la justicia de Dios. Cuando alguien trata de establecer su propia justicia, es porque ignora la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada por medio de sus profetas, de los apóstoles. Dios ya manifestó cuál es la justicia de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Creo que ayer lo leyó Pedro Wilches, no estoy seguro, pero vamos a mirarlo. Estamos en Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas. Aparte, así dice, aparte de la ley. Sí, creo que Pedro Wilche la nombró, porque recuerdo que él habló de este tema. Aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí dice, ¿no? El versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada, la justicia de Dios. ¿Quién da testimonio de la justicia de Dios? La misma ley, testificada por la ley y los profetas. Bueno, ciertamente en la Biblia, cuando se usa la palabra ley, se refiere, en la mayoría de los casos se refiere a la palabra de Dios. En algunos casos se refiere a los 613 puntos de la ley de Moisés. 248 son en sentido positivo. 248, haz así, 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 así. Y 365 son en sentido negativo. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Bueno, estamos en Isaías 28. Vamos a mirar Isaías 28, versículo 13. ¿Qué dice? Sí, ese es el que leyó Pedro Wilches hace poco también. Nos compartió sobre este versículo. La palabra, pues, de Jehová les será mandato tras mandato, mandato sobre mandato. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así dice, ¿no? Así les será la palabra de Dios. Solamente que van a ver líneas. Así nos decía Pedro Wilches, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Líneas, solo ven líneas. Solo ven, debo hacer, debo hacer, debo hacer. Entonces, para algunas personas la ley es 248 positivos, 365 negativos. Así para muchos va a ser la palabra de Dios. Pero ¿para quién la palabra de Dios no es debe hacer, no debe hacer? Bueno, primero que todo, ¿para quién la palabra de Dios es debe hacer, no debe hacer, no debe hacer? ¿Para quién no es así? Para los que están en la gracia. ¿Para quién es debe hacer, debe hacer, debe hacer? ¿Se acuerdan de los fariseos? Cuando se acercaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pregunta le hacían? ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Esa pregunta hay personas que me la han hecho, me han dicho, ¿qué hago para ser salvo? Y les contesto como contestó Spurgeon. En el discurso a mis estudiantes hay una historia que cuenta de cómo alguien se acercó a Spurgeon, un joven, porque después de que escuchó, Spurgeon habló de la condenación eterna. Eso aparece en la Biblia. Hay personas que, no, a mí en mi iglesia nunca me han hablado de eso. Mateo capítulo 25, versículo 46, habla de dos destinos. Dice, los pecadores irán a la condenación eterna. ¿Los justos a dónde van? A la vida eterna. Y dice así, los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los únicos que pueden ir a la vida eterna? Los justos. ¿Qué es lo contrario a justo? Pecador. ¿Los pecadores a dónde? A la condenación eterna. Entonces, en un discurso donde Spurgeon habló de la eterna condenación, solamente habló de la condenación. Entonces, un joven estaba muy asustado. Y cuando Spurgeon bajó del púlpito, se fue detrás de Spurgeon y le dijo, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No me deje así. ¿Qué tengo que hacer? Entonces le dijo, Spurgeon lo miró y le dijo, joven, lo siento, no hay nada que usted pueda hacer. Ese joven quedó así. Y se fue, Spurgeon siguió caminando. Ese joven quedó así, pero cuando reaccionó, otra vez salió corriendo. No, se arrodilló delante de Spurgeon y le dijo, por favor, no. Hay algo que yo pueda hacer. Dígame qué tengo que hacer para ser salvo. Y volvió y lo miró.
Ya como estaba arrodillado, entonces le dijo, lo siento, bíblicamente, y le mostró la Biblia, dijo, bíblicamente no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. No hay nada. Y siguió caminando. Este joven así, seguía arrodillado, se paró y se fue otra vez. Sí, debe haber algo. Y le dijo, joven, escuche, lo que se tenía que hacer para que una persona sea salva, ya lo hizo Jesús. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Lo que se tenía que hacer ya se hizo. Lo hizo Jesús. Para que una persona sea salva, solamente tiene que creer lo que hizo Jesús. Jesús derramó su sangre, no fue un chiste. Jesús no derramó su sangre para que algunas personas digan, ay, pobrecito. No, Jesús no derramó su sangre para que digan, pobrecito. Jesús derramó su sangre. ¿Qué dice? Ya vamos a leer un último versículo. Vamos a leer qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer qué dice al final. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1. Mire lo que le hicieron a mi Biblia. Si ve mi Biblia aquí toda pintada de verde, esto lo hizo Luisana. Cuando vino Luisana, yo le presté mi Biblia. Y me la devolvió así, ella se puso con un marcador a hacerle así a mi Biblia. Algún día le voy a coger algo a ella y le voy a hacer lo mismo. Es que yo quiero esperar. Entonces, bueno, aquí que dice el capítulo 1, versículo 7, la parte final. Voy a leer específicamente la parte final. Presten atención porque aquí dice por qué Jesús derramó su sangre. Aquí dice, esa parte final de ese versículo, dice exactamente cuál fue la finalidad de que Jesús botara toda su sangre ahí en la cruz. Aquí dice, a la parte final, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así dice, aquí dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las personas, ¿por qué se consideran pecadoras? Porque esto no lo enseñan en las que se hacen llamar iglesias. ¿Por qué digo se hacen llamar? Cuando una persona es temerosa de Dios, no puede decirle iglesia a lo que la mayoría llama iglesia. Ay, no, es que en la iglesia donde yo asisto el pastor dice así, es que la iglesia tal, la iglesia tal. Porque ese señor llama iglesia, ¿usted también llama iglesia? El filtro que debemos usar es la palabra de Dios. Bíblicamente, iglesia es congregación de justos. Iglesia no es reunión de pecadores. Entonces, cuando ya una persona tiene eso claro en su corazón, con temor, si va a decir iglesia caótica, por ejemplo, pongamos que existiera una que se llamara caótica, un ejemplo, no existe, ¿no? Pero, suponiendo que hubiera una que se llamara caótica, la persona ya no puede decir iglesia caótica, ya no puede decir, sino dice, cuando yo asistía al caoticismo, de la caótica, realmente es un sistema religioso, sería el sistema caótico, el caoticismo. Un sistema religioso que era caótico, pues es caoticismo. Entonces la persona puede decir así, cuando yo era caótico o cuando yo asistía al caoticismo, así sí puede hablar, pero no puede llamar iglesia caótica. Ay, que es que todo el mundo dice iglesia caótica. Eso lo digan los que no conocen la palabra de Dios. Pero si una persona tiene temor de Dios, no puede volver a llamar iglesia a una reunión de pecadores. Espero que esto haya quedado claro, porque aquí dice nuestro Señor Jesucristo para qué derramó su sangre. Si tú te has hecho llamar cristiano, si realmente tienes temor de Dios y quieres ser verdaderamente cristiano delante de Dios. Jesús dijo, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor. Jesús les va a decir, yo a ustedes no los conozco. A ustedes no los conozco, a hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, esto tampoco me lo habían dicho en mi iglesia. No le digas iglesia a reunión de pecadores. Si donde tú estás asistiendo las personas se hacen llamar pecadoras, hazle la encuesta, pregúntale a más de uno. Si tú mismo te has hecho llamar pecador, no conoce lo que te estamos explicando de la Biblia, no llames iglesia a eso, ten temor de Dios. No llames iglesia a un conglomerado de pecadores. Iglesia es la congregación de los justos. Lee el Salmo 1, medita sobre el Salmo 1. El Salmo 1 habla de meditar. ¿Quién es bienaventurado? El que medita en la palabra de Dios de día y de noche.
Ahí dice la ley de Jehová, pero se está refiriendo a la palabra de Dios. Hoy precisamente aclaramos, hay partes en la Biblia donde va a decir la palabra ley y se refiere a la palabra de Dios. Bienaventurado quien, quien en la palabra de Dios medita de día y de noche. Ahí dice, habla sobre el levantamiento de la iglesia. No se levantarán los pecadores con la congregación de los justos. No se pueden levantar. En la congregación de los justos no se pueden levantar los pecadores. Y ya saben qué es levantarse. La iglesia va a ser levantada. Pero no va a ser levantado los pecadores en la congregación de los justos. Porque la iglesia bíblicamente es la congregación de los justos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Es tan extenso, es tan hermoso considerar lo que tú has hecho por nosotros. La obra que, Padre Santo, al enviar a tu Hijo, hiciste para redimirnos, nos redimiste de todo pecado. El pago que se tenía que dar por el pecado era muerte. Bíblicamente el pecado no se puede pagar con buenas intenciones, con deseo de no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que Satanás ha hecho a través de muchas religiones o supuestas iglesias. Ha hecho que las personas piensen que arrepentimiento es así, decir, ay, me arrepiento. No, eso no es arrepentimiento. Bíblicamente el arrepentimiento es negarse a sí mismo, descubrir dónde había estado el engañador. ¿Desde dónde engaña Satanás? Desde lo que habíamos confiado, habíamos creído que nosotros podíamos hacer algo bueno. Estaba Satanás haciendo que nosotros creyéramos en nuestra propia justicia. Al establecer nuestra propia justicia, lo leímos hoy en Romanos 10, versículo 3, las personas que tratan de establecer su propia justicia no conocen, ignoran la justicia de Dios, por eso tratan de establecer su propia justicia. Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy, ten misericordia de ellos y permite que puedan recibir la justicia tuya, es decir, puedan votar su propia justicia, así como lo hizo el apóstol Pablo. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios pudimos compartir hoy la palabra. Es maravilloso. Compartir la palabra de Dios es maravilloso. Lo que está acá escondido, para muchas personas está escondido. Para muchas personas, como leímos en los últimos versículos, Isaías capítulo 28, 13, para algunas personas es mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Pero es hermoso cuando alguien descubre, esa no es la finalidad de la palabra. La ley para quién es, para los que están bajo la ley. Pero quien ya está en la gracia, esa persona puede atestiguar, es la única que puede atestiguar cómo pudo recibir la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Quienes están en las obras únicamente hablan de ¿qué? Hablan de renglón tras renglón, mandato sobre mandato. Únicamente hablan de su obra, lo que ellos creen que pueden hacer. Espero que para mañana, si algo no quedó claro, mañana Dios nos dé la misericordia de poder aclarar toda duda que pueda haber quedado por ahí, me la pueden hacer, me la pueden escribir al interno. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Anótenlas. A medida que vayan escuchando la prédica, anoten, cogen papel y lápiz. La persona que no anota se confía en sí mismo. Anoten, a medida que les haga una pregunta, anótenla. Muchas veces las preguntas van a quedar resueltas a medida que van escuchando la predicación. La locura de la predicación, más exactamente. Algunas dudas quedan resueltas, algunas otras dudas no, entonces me las pueden hacer por el interno. Cuando termine el en vivo, toquen ese botón, debajo aparece el botón teléfono, toquen ese botón teléfono y sale el número con el código del país en el cual me encuentro. Solamente le dan guardar en su dispositivo, guardan el número y ya después de media hora así, o si refrescan, le dan a actualizar, ahí mismo me podrán hacer preguntas a través de WhatsApp. Nos vemos mañana, nuestras citas a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 45. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 45 minutos cuando la hora era en punto. Nos vemos mañana a la hora en punto. La salvación es inevitable si puedes votar tu justicia. Mañana tenemos una cita a las 9 en punto. Nos vemos. Chao.